Buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda. En este video vamos a ver el método de factorización de polinomios utilizando productos notables. Para ver este video es importante haber pasado por la presentación de algunos productos notables que veremos en este video. En la parte de arriba encontrarán el enlace a dicho video. Hablemos del primer tipo de producto notable, el factor común. Como recordarán, un factor común es un elemento que es compartido por varios elementos, diciéndolo en otras palabras básicamente. Notemos por ejemplo el polinomio 5x al cuadrado más 8x al cubo menos 11x elevado a la quinta potencia. De aquí debemos identificar qué elementos comparten todos. Notemos que todos comparten la variable x, pero más allá de ello también comparten hasta cierto exponente. ¿Quién nos va a decir cuál es el factor común? El menor exponente que encontremos en el polinomio, en este caso x al cuadrado. Si del primer término me llevo x al cuadrado, nos quedará solamente un 5. Si del segundo término me llevo la x al cuadrado, de esas tres me queda solamente una. Y si del tercer término me llevo x al cuadrado, me quedará solamente x elevado al cubo. Los coeficientes por ahora se mantienen iguales. ¿Cuándo sabremos si podemos también factorizar un coeficiente? Esto lo sabremos identificando un elemento que se llama el máximo común divisor. Vamos a verlo en este ejemplo. Notemos que todos los términos de este polinomio comparten tanto m como n. Y el exponente menor para m es 2 y el exponente menor para n es 5. Vamos a guardar esto un momento y vamos a averiguar primero el máximo común divisor entre 12, 28, 44 y 56, es decir, los coeficientes de todos los términos del polinomio. Disculpen, se me torció un poquito esta línea, pero pues trabajemos con estos elementos. 12, 28, 44 y 56 pueden dividirse entre 2. Luego hacemos esta división, lo que nos dará 6, 14, 22 y 28. Todos se pueden dividir nuevamente entre 2, lo que nos dará 3, 7, 11 y 14. Estos números ya no tienen divisor común, por lo tanto ya no puedo seguir descomponiendo. El máximo común divisor será la multiplicación de todos los factores primos que obtengamos a mano derecha. En este caso, 2 por 2 nos dará 4. Por lo tanto, como factor común para los coeficientes tendremos el número 4. Ahora, las variables, como vimos hace un momento, en este caso serán m y n con los exponentes 2 y 5 respectivamente, el menor exponente de cada una de esas variables. 4m al cuadrado, n elevado a la quinta potencia. Veamos qué queda de cada uno de los términos del polinomio. De 12 nos quedará el número 3, es decir, el último número que se obtuvo en su columna. De 4 m's que habían, me llevé 2, quedarían 2 en el término, pero no queda ninguna n, pues me las llevé todas. Ahora, 28 se convertirá en un 7. De n a la 6 me llevé 5, queda una sola. Este 1 que escribo en el exponente es opcional. Y para m el exponente también será 1, pues habían 3 y me llevé 2. De 44 se convierte en 11 y no queda ninguna m, pues habían 2 y me llevé 2. Y de n quedan solamente 2, quedando n al cuadrado. Finalmente, 56 se convierte en 14 y de m a la 8 queda m a la 6 y de n a la 8 queda n a la 3, pues me llevé 2 y 5 respectivamente. Quedándonos así esta factorización utilizando el método de factor común. Ejemplo número 3. Averigüemos primero el máximo común divisor entre 75, 165 y 45.
Vamos a descomponer, trazamos esta línea, me queda un poquito mejor. Y ahora 75, 165 y 45 podemos notar casi de un solo vistazo que todos son divisibles entre 5, quedándonos 15, 33 y 9. Ya no todos son divisibles entre 5, pero sí entre 3, quedándonos 5, 11 y 3. De este modo, si yo multiplico los factores primos, obtendré 15. De tal modo que el factor común de los coeficientes será 15. Notemos que puesto que todos los números allí incluidos o todos los términos son negativos, también puedo establecer este signo menos como compartido. Los tres términos comparten a x, y y z con los exponentes, recordemos el menor de cada uno en cada caso, será para x 3, para y será 4 y para z será 5. Veamos qué nos queda. 75 se convierte en 5, 165 se convierte en 11 y 45 en 3. Ahora miremos las variables. De x a la 4 me lleve 3, queda una sola. De y a la 6 me lleve 4, quedan 2. Y de z a la 5 me lleve todas, no queda ninguna. En el segundo término habían x a la 6 y me llevé x a la 3, quedándome x elevado a la 3. De y habían 4 y me llevé 4, y de z habían 7, me llevé 5 y quedan 2. Notemos que como me llevé el signo negativo, todos los términos dentro del paréntesis esta vez serán positivos. Finalmente me quedará 3 multiplicado por y elevado al cubo por z a la 1, pues me llevé todas las x, 4 y y 5 z. Siguiente tipo de factorización, el trinomio cuadrado perfecto. Para ello debemos recordar el cuadrado perfecto que vimos anteriormente, a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Debemos identificar si el primer y último elemento de este trinomio corresponden al cuadrado de algún término. Es decir, 25x al cuadrado es cuadrado de alguien o 9 es cuadrado de alguien. Efectivamente, ¿qué elemento multiplicado por sí mismo me dará 25x al cuadrado? Este número será 5 por 5, 25, por lo tanto es 5, y como tenemos x al cuadrado, tendremos 5x como raíz. Y para 9 solamente basta calcular su raíz cuadrada, que es 3. Para comprobar si efectivamente lo que estamos eligiendo es correcto, vamos a hacer esta multiplicación. 2 multiplicado por el primer término y multiplicado por el segundo. Es decir, 2 multiplicado por 5 y multiplicado por 3. 2 por 5 me da 10 y 10 multiplicado por 3 me da 30, lo que confirma que efectivamente obtendríamos el polinomio inicial, de tal modo que hemos factorizado este trinomio cuadrado perfecto. Repito el ejemplo con este polinomio. ¿Qué elemento elevado al cuadrado da 16t cuadrado? Este es 4t. Y para 49 será 7. Comprobemos si 2 por 4t por 7 me da 56. 2 por 4 me da 8 y 8 por 7, 56, dejando solamente la variable t. Por lo tanto, la factorización es posible utilizando trinomio cuadrado perfecto, pero como el segundo término es negativo, tendremos 4t menos 7 elevado al cuadrado. Siguiente ejemplo. ¿Qué término elevado al cuadrado me da 4r a la 6? Exactamente, este término es 2r elevado al cubo, y para 25q a la 4 tendremos 5q al cuadrado. Comprobemos si la multiplicación 2 por 2 por 5
nos da 20. Es decir, multiplicando los dos términos, 2 por 5, 10, y duplicando este resultado nos debe dar el segundo término, que en este caso es 20. Efectivamente lo hace, y puesto que el segundo término es negativo, a los dos términos de este binomio los conectará el signo menos. Y como es un trinomio cuadrado perfecto, lo encierro entre paréntesis y elevo al cuadrado, terminando así esta factorización. Último ejemplo de este tipo. 36m al cuadrado y n a la 4 se pueden descomponer como 6m n al cuadrado, y 25m a la 4 n al cuadrado se puede descomponer como 5m al cuadrado n elevado a la primera potencia. Notemos ahora que 6 por 5, 30, y el doble de dicho 30 es 60. Y sumando los exponentes de las variables tendremos m a la 3, n a la 3, que confirma nuestra suposición inicial de la posibilidad de la factorización, y teniendo finalmente que este trinomio se puede factorizar como 6mn cuadrado más 5m cuadrado n elevado al cuadrado. Factorización utilizando diferencia de cuadrados. Recordemos que una diferencia de cuadrados se obtiene al multiplicar dos binomios conjugados, digamos a menos b por a más b. Dos binomios conjugados son idénticos excepto por uno de sus signos, por uno de los signos de uno de sus términos. De este modo, 16x al cuadrado menos 25 será fácilmente factorizable. La raíz cuadrada de 16x al cuadrado es 4x y la raíz cuadrada de 25 es 5. De tal modo que tendremos dos binomios casi idénticos, solamente variando en uno de sus signos. ¿Quién tendrá el signo cambiado? Aquel término que aparece con el signo negativo, es decir, 5 en este caso, quedándonos así esta factorización. Veamos ahora 49z al cuadrado menos 64y al cuadrado. 49z al cuadrado es la segunda potencia de 7z y 64y al cuadrado de 8y, quedándonos por lo tanto esta factorización. Siguiente ejemplo de diferencia de cuadrados. 9m cuadrado n a la 6 menos t a la 8. 9 es el cuadrado de 3, m cuadrado se convierte en m y n a la 6 en n a la 3. Y t a la 8, recordemos que la está acompañando un 1, la raíz cuadrada de 1 es 1, y de t a la 8 se convertirá en t a la 4. Notemos que si queremos conocer la raíz cuadrada de un término, podemos solamente dividir a la mitad su exponente y calculando la raíz cuadrada del coeficiente, por supuesto. Así la factorización por binomios conjugados quedará de este modo. Último ejemplo de este tipo. X a la 3 menos 36y a la 5. La raíz cuadrada de 1 es 1 y de 36 es 6. Pero en este caso me quiero fijar en los exponentes, x a la 3 y y a la 5. Como dije hace un momento, dividimos a la mitad el exponente, quedándonos x a la 3 medios y 6y elevado a la 5 medios. Puesto que se obtienen polinomios conjugados, tendremos un polinomio conectado con el signo menos y otro binomio conectado con el signo más. Esto me lleva a una última factorización bastante interesante. X menos y puede ser factorizado como una diferencia de cuadrados. Notemos que los coeficientes son 1 y 1 y que los exponentes también son 1 y 1. De tal modo que puedo separar dos paréntesis con x elevado a la 1 medio
y y elevado a la 1/2 en ambos casos, x a la 1/2 y y a la 1/2. En uno de los paréntesis sumo y en el otro resto. Pero el exponente 1/2 equivale a decir que es la raíz cuadrada de x y la raíz cuadrada de y. De tal modo que x menos y puede ser factorizado como raíz de x más raíz de y multiplicado por raíz de x menos raíz de y. Esto nos será bastante útil cuando estemos hablando, por ejemplo, de límites. Factorización utilizando cubo perfecto. Este tipo de factorización es un poco más complejo, pues requiere identificar algunas multiplicaciones que a veces no son fáciles de comprobar a simple vista. Por lo tanto, haré un recorrido bastante rápido por este método y más adelante profundizaremos en él. Recordemos que un cubo perfecto tiene esta forma, de tal modo que se puede escribir como x más y elevado al cubo. Así, si por ejemplo tenemos el polinomio z a la 3 menos 3z al cuadrado w más 3zw cuadrado menos w a la 3, lo podremos factorizar como z menos w elevado al cubo. Esto debido a que aparecen dos signos negativos, en el segundo y en el cuarto término. Revisemos uno un poco más complejo. Observemos el siguiente polinomio. 8m al cubo más 36m cuadrado n más 54mn cuadrado más 27n a la 3. De aquí debemos identificar la raíz cúbica del primer y del último término. La raíz cúbica de 8m al cubo es 2m, porque 2 por 2 por 2 nos da 8, y la raíz cúbica de 27n al cubo es 3n, porque 3 por 3 por 3 es igual a 27. Los términos intermedios debemos comprobarlos utilizando la estructura que vimos anteriormente, es decir, debe ser 3 multiplicado por 2 al cuadrado por 3. Y pues tendremos que 3 por 4 da 12, por 3 36, y en el segundo caso tendremos que multiplicar 3 por 2 por 3 al cuadrado, que efectivamente nos da 54. Recordemos que este tipo de factorización depende mucho de que tengamos la multiplicación entre números naturales bastante clara. Finalmente, la factorización de este polinomio será 2m más 3n, porque todos los términos son positivos, elevado a la tercera potencia o elevado al cubo. Revisemos este ejemplo. 343x al cubo y 8. Las raíces cúbicas de cada uno son respectivamente 7x y 2, porque 7 por 7 por 7 nos da 343 y 2 por 2 por 2 nos da 8. Tenemos 7x y 2. Comprobando los términos intermedios, deberemos tener que 3 multiplicado por 7 al cuadrado por 2 debe dar 294 y 3 multiplicado por 7 por 2 al cuadrado debe darnos 84. Podemos verificar que 7 al cuadrado es 49, por 2 es 98 y multiplicado por 3 es 294. Y que 3 por 7 21 y 21 multiplicado por 4 da 84. Esto lo podemos verificar utilizando una calculadora. Finalmente, el polinomio lo podemos factorizar como 7x y 2, pero como el segundo y el cuarto término son negativos, habrá un menos en este binomio, elevado al cubo.
Por supuesto, este tema de la factorización utilizando productos notables involucra el uso de la memoria, por lo que no es suficiente con algunos ejemplos, sino que requerimos de bastante práctica. Espero que si tienen alguna inquietud no duden en comunicármela y que hayan tomado los apuntes necesarios. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.